¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos a este segundo episodio especial del podcast Fases de Grandes. Yo sé que el episodio pasado también ya fue con colaboración, pero el día de hoy he decidido que sea del mismo modo. Ya posteriormente me voy a estar llevando uno en solitario y uno acompañado de algún amigo en particular, pero el día de hoy les traigo al ingeniero en sistemas más, bueno, el ingeniero en sistemas con más paciencia del mundo porque lo uso de soporte técnico para mis computadoras y siempre está ahí para ayudarme. Él es mi mejor amigo desde la preparatoria, bendito Dios. Y el día de hoy lo tengo aquí conmigo, Daniel. Albino Daniel, güey, porque tu mamá no te puso ese nombre para que lo dejáramos olvidado. Albino Daniel Béjar López. ¿Cómo estás, carnal? Hola, hola, muy bien. Un saludo a todos los que nos estén escuchando y a los que nos estén viendo por YouTube. Un Es fuerte todo. abrazo y pues, ¿a qué vamos? Perfecto, Dani. El día de hoy, pues vamos a platicar de una persona que tú escogiste, que dijiste el día de hoy se platica de esta persona y así será. Y posteriormente, después de haber platicado de la vida de esta persona, vamos a reflexionar un poco sobre la frase que nos trajiste. Pero para iniciar, ¿me podrías decir a quién escogiste, Dani? Muy bien. Elegí a la escritora y autora Jane Austen, que viene siendo británica. En este caso, muchos los van a haber conocido por alguno de sus libros, pero lo más importante es que ella está considerada como una de sus obras, como un clásico. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar, Dani. Empecemos por su carrera, por la literatura así tal cual. Me imagino que has de haber leído alguna de sus obras, ¿no? Claro que sí. ¿Qué obra Eh, leíste, Dani? El libro se llama Orgullo y Prejuicio. También tengo en mi librería, viene siendo Emma, Órale. Sensatez y Sensibilidad, Ujú. Orgullo y Prejuicio, y creo que son todos los que tengo. Antes de que comencemos un poquito de esto, saludos a la Hashiko o al Pipo, que es el que está ladrando, yo creo, ahí en el fondo, ¿verdad? ¿En serio? ¿Esto? Saludos, no, desde toda la vida. Oye, Orgullo y Prejuicio, una obra que realmente ha sido multipremiada, súper mega famosísima, ¿no? Estuve viendo porque, pues, obviamente tengo que hacer mi tarea referente a las personas que van a hablar Ujú, mis invitados, que no se volvió tan famoso hasta después de su muerte, ¿no? así es. Me dio mucha curiosidad este rollo de que se haya vuelto, pues, más famosa ya habiendo fallecido, ¿no? Que yo creo que es algo que le pasa a muchos artistas, ya sea, vámonos a poner en algo bien regional, en algo súper moderno, que es lo que le pasó a Canserbero, que yo creo Ujú. que estaba agarrando famita, pero tras el problema este que le causó la muerte, pues ya se vuelve muchísimo más famoso. Y perdóname por hacer la analogía con de una super mega escritora con Canserbero, ¿no? Pero, pues, me hace que es un punto mencionable, ¿no? Y la otra, ¿te gustaron las adaptaciones que se les han llegado a hacer a sus trabajos en el cine? Pues son un montón, claro. Y aparte, pues va a diferir entre directores. Ujú. Entonces puede que a algunos les guste más con cierto director. Por ejemplo, hay una serie. Ah, También okey. hay varias películas, creo que son dos de Orgullo y Prejuicio. Ujú. Hay una también de Emma y creo que se está produciendo una nueva con Vi que había Emma una Watson. porque vi que había una qué caray, esa me llama la me gustó el juego, o sea, de que el personaje y el libro se llamen igual, o sea, la actriz y el personaje principal se llaman igual. Vi que hay una película de Emma, ¿no? Vi que hay una película, la que es la más famosa de Orgullo y Prejuicio. Pero te pregunto, ¿recomiendas Orgullo y Prejuicio, Dani? La neta. Y aquí te va mi pregunta. Ujú. Eh, hay lectores muy ocasionales, hay lectores que leen bastante seguido. Em, Suponiendo que tuvieras que decir, pues hay como un ciclo de vida del lector, ¿no? Donde empiezas con obras pequeñas, bastante fantasiosas para que te atrapen muchísimo, y luego pasas como una etapa en la que quieres leer clásicos y decir, a ver, ¿por qué ese es tan famoso? Y te avientas. Fue cuando yo me aventé con La Divina Comedia de Dante Alighieri, que fue un Ujú. dolor de cabeza. Si tú me dices, estoy empezando a leer y quiero leer La Divina Comedia, yo te voy a decir, güey, no, no te hagas ese daño, espérate, date chance, léete otros libritos de fantasía y luego ya te avientas un poquito más. Entonces, sí, ya viene como que la madurez, ¿no? Donde ya la gente, pues, te lee lo que quieras y ya viene como el declive, ¿sabes qué? No fue mi hobby o te mantienes en la madurez. ¿En qué momento crees que sea prudente leer Orgullo y Prejuicio? Ya cuando tienes como que ciertos libros leídos, Ah, okey. digamos de que tú empezaste por, no sé,
superación personal o algo así, que tú Ujú. no te des cuenta pues del género, ¿no? Y sea muy fácil para leer, o sea, es muy ligero la lectura. En otro Cazadores de caso, sombras. sí, o sea, juveniles o infantiles incluso. Hay Ajá. muchas personas que le gustan los infantiles. Además que también consiste en el género, pues de gustos hay colores, ¿no? Sí, de hecho, muy buen comentario. Entonces tal vez para la persona le gusta más la ciencia ficción, le gusta más como que terror, misterio. Entonces, si tú tienes como que esta curiosidad sobre cómo se escribía antes el romanticismo, porque pues es romance en sí, en ciertos libros. Simón, sí. Entonces, si no, si estás con la mente abierta para ver, a ver cómo se interactúan los personajes en ese género, pues está bien. Oye, Está bastante fácil. oye, y su tipo de narrativa, su escritura y un poquito te voy a preguntar también sobre su lenguaje, sus palabras. ¿Cómo se te hacían? ¿Está dificilón el lenguaje? ¿La narrativa está complicada o está sencillo de leer? En parte está fácil y en parte no. ¿Por qué en parte no? Porque de acuerdo a la época en que se escribió, Sí, claro. era con mucho respeto, o sea, algo así, pues era otro tiempo, ¿no? Entonces puede pasar de que estemos, Tenía que podemos hacerlo. estar aquí hablando y yo te decía, señor Alan, ¿cómo está usted en esta tarde? ¿Sabes? Con ese tipo de Sí. palabras, esa forma Qué bonito, que está de bonito, dialecto, pues. me agrada, me agrada. Pero también es cierto, las personas no eran tan libres de expresarse, pero el lenguaje en Ujú. sí que se utilizaba me agradaba bastante porque, pues, era muy respetuoso y era muy Es, elegante, era muy elegante. así es, así. Entonces, te puede causar como que un pequeño, "Ay, ¿por qué hablan así?" O sea, pero Ajá, sí. también tienes que recordar que pues es un libro muy viejo, o sea, se escribió, hace Uf. bastante tiempo. Oye, ¿sabes? El libro así viejito que yo he leído, o sea, de los viejitos que yo he leído, está, pues, La Divina Comedia, que la neta sí está bien complicado, o sea, y se lo he dicho a todo el mundo cuando me pregunta por él, ¿no? ¿Qué tal La Sí, Divina Comedia? Ese uno. Y en el 2 que también leí, que se me hizo bastante complicado, fue no complicado, sino el lenguaje así distinto, vaya. Fue mucho de Romeo y Julieta. Que, no sé, oh Julieta, ¿dónde están tus ojos grandes, redondos como la luna? Y te empieza y dices tú, wow, qué lindo era Romeo, está aquí por darme algo diabético. Pero, pero sí está interesante, o sea, está divertido ver lo diferente que se escribía y se hablaba antes, ¿no? así es, así es. Oye, y en cuestiones de lectura, ¿es atemporal la novela? ¿Sientes que estás leyendo algo súper mega así o te podrías perder en algunas décadas? No se nota tanto la temporalidad digamos, de que si lo leo Ujú, ahorita, me voy a perder como en el sentido, porque, por ejemplo, la Divina Comedia, como tú comentas, ujú. habla de muchos personajes que pues en el pasado tal vez fueron famosos, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Hace Pero mención a muchas personas que fueron, en aquel entonces en el entorno político, social, tenían un chorro de influencia y pues realmente uno no los conoce lo suficiente. sí, se queda, pues, tendría que investigar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. En este libro, Orgullo y Prejuicio, no. Realmente es una historia de principio a fin. Lo único que pasa el tiempo es en la historia. No se centra en las fechas. Tal vez en Ujú. las fechas de la historia, por ejemplo, de que ayer vino tal señor y ya. O sea, pero Pero no no hay un mucho. tiempo. Sí, pues Ah, no okey. hay una fecha exacta. Entonces yo creo que esa temporada en ese tipo de cuestiones Ujú. y lo podrías leer pues, cualquier momento. O sea, Sin ningún problema. ahorita tal vez como puro hobby, como dices, pues estaría bien, ¿no? O sea, para descubrir o empezar, digamos, porque incluso el género tiene así, sus puntos fuertes, sus pilares. Por ejemplo, está Jane Austen y está Virginia Woolf y Órale, están sí. otras Sí, que sí. Oye, y viste que le gustaba el teatro, que era fan del teatro, así es en su que comenzó haciendo niñez. teatro. Oye, empezó a escribir bien chiquita, Ujú. empezó a escribir desde los 11 años. Era una fangirl, como se conoce. Sí, sí estuve viendo que se clavaba bien duro con personajes de las obras de teatro que iba a ver. Pero lo que te iba a comentar,
se me hizo bien padre que se comenta que ella no quería hacer públicos sus textos, Así pero es. pero que una prima fue la que la estuvo orillando a publicarlos, a hacerlos, pues, visibles. De hecho, me llamó mucho la atención el hecho de que, pues, de tanta motivación que le daba la prima, estos textos llegan incluso a su papá, y Ujú. su papá es el que va y los da en una editorial, y se me hizo bien curioso que los dejó con otro nombre, no los dejó con el nombre. Dejarlo anonimato, Ajá, los dejó con un nombre, pues, un totalmente pseudo. un seudónimo, ajá, un nombre artístico, y que, pues, después de eso, pues, se la rechazan y al ratito ya vuelve con mejoras y ya es súper mega famosa, ¿no? Pues, digamos que famosa, famosa, no, ¿Ah, pero no? así como que tuvo, digamos que esa pequeña ola de, de reconocimiento, ¿sabes? Pero realmente nunca fue muy aclamada, pues, o sea, nunca tuvo ese boom donde, ay, todo el mundo la conocía y todo, o sea, La simplemente torre. fue eso. Pero ya después, como tú dices, se volvió famosa ya cuando pues, ella Cuando partió, falleció. ¿no? Ajá. Cuando falleció. Pero sí, su papá que era un sacerdote o un padre en aquel tiempo, un Ajá. padre de una iglesia, gracias a que su padre tenía pues una amplia gama de libros, una biblioteca en su casa, ¿no? Ah, sí. Ella empezó a curiosear. Sí, Imagino que también fue por cuestiones de que pues su papá estaba leyendo, su mamá también, entonces, sí, sí, claro. El ejemplo arrastra. ajá, Oye, estuve viendo también, ahorita que mencionas el tema de la biblioteca, que su papá pues por problemas económicos, ¿no? La saca de la escuela y le dice, hey, pues vas a estudiar aquí en la casa. Y me gustó mucho porque en una de las biografías que leí se dice que ella llegó a recibir una enseñanza más elevada que el promedio de las niñas o que el promedio de lo que se le estaba dando a las niñas en aquel entonces, pues ya ves que era una época pues totalmente machista, ¿no? sí, Pero pues se le daba un poquito más a ella dado que su papá le estaba enseñando. Y me gustó mucho que leí que era maestra. No estoy 100% seguro porque nada más lo vi en una biografía, pero dice ahí que era maestra y eso se me hizo súper mega padre. Mira, una mosca aquí. Se me hizo súper mega padre porque para mí es algo bien importante, pues si tú tienes conocimientos, transmitirlos. Entonces me cayó mejor todavía, pues vaya, ¿no? Se me hizo ujú. muy interesante de su parte el hecho de que haya transmitido sus conocimientos. Sí, como tú dices, yo no, ¿cómo se dice? No sabría decirte si realmente lo fue, porque incluso la muerte de ella no se sabe realmente cómo, Ah, sí. el efecto fundamental de su deceso, ¿no? Sí, y es que en aquel entonces, pues la medicina era muy, pues, ¿cómo lo podemos? Apenas iba empezando, pues. Sí, iba agarrando vuelo apenas, Sí, exacto. como Pero es que todavía. muere bien joven, Dani, muere a los 40. O sea, Ujú, y sé que dejó, o sea, 2, 3 obras inconclusas, ¿no? muchas. O sea, que no se podían publicar, pero pues de que uno que por ahí encontraban en el escrito, ¿no? De Sí, que sí, sí. alguien las dejó guardadas y simplemente pues dijeron, pues a ver. Pero me puede, porque siento que si hubiera vivido unos 5, 10, 15, 20 años más, tendríamos otras bastantes joyas de la literatura que leer, que para la Ujú, humanidad, pero no están, dado la misma situación de que falleció joven, pues. ujú, ujú. Y pues, por ahí escuché que el lugar más rico del mundo Ajá. siempre son los cementerios, Órale, qué buena frase. A ver, échale un poquito más. porque ahí están las obras que no se hicieron, A la bestia, qué las buena está. películas que no se hicieron, la música que no se compuso, Ajá. incluso los abrazos que nunca se dieron. Entonces, Ah, pues, güey, ya deja de tocar heridas. sí, Qué entonces buena está esa. imagínate que en la mente de esta autora, ¿no? Pues tuvo Muchas ideas, ¿no? muchas ideas que pues no se pudieron concluir, ni siquiera empezar más bien. Sí, y ahorita aprovechando que lo mencionas, es que hubo genios que nacieron en épocas en las que no debían de haber nacido, pues. Ujú, Y es el caso de Da Vinci, por ejemplo, ¿no? Que nació en una época en la que él pudo, si él hubiera nacido un poquito más para acá, ni siquiera te estoy diciendo en la actualidad, te estoy diciendo un poquito más para acá, hubieran cambiado muchísimo las cosas, pues hubieran sido de un modo muy distinto. Pero pues desgraciadamente tuvimos genios, porque eso es lo que son, genios, que nacieron en momentos en los que
con lo que se podía, hicieron bastante. Pero imagínate que hubiera habido un poquito más. Y, Sí, por ejemplo, me decía Gilberto en el podcast pasado que lo invité, me decía, Mohamed Ali, no sé si lo conozcas, Dani, sí, sí lo conozco, el boxeador, boxeador. me dice él, Mohamed Ali, en una entrevista decía, hacía ciertos comentarios y con eso él movía masas, dice, y era en un pedacito de entrevista. Ahora imagínate lo que hubiera tenido Facebook, que hubiera tenido Instagram, imagínate que hubiera tenido todo eso. Dice. Él hubiera podido mover muchísima gente, pues, pero no pudo por las limitaciones que había en aquel entonces, ¿no? Nada más que pues él Correcto. sí es un chorro total de años más para acá, ¿no? No tiene nada que ver con los tiempos en los que vivió Jane, pero es un punto importante. Y hablando de cementerios y de personas que fallecieron, sé que leíste Orgullo y Prejuicio y Zombies, ¿no? Así es. Platícame un poquito de eso, por favor. Orgullo y Prejuicio y Zombies. Ya no es Creo que de ella, o sea, ya, y sí, nada más sí, déjame ya aclarar es. que ya ella no tuvo nada que ver en esto. Fue meramente un fan, me imagino que haber sido, ¿no? Puede llamarse así, o sea, fue un buen, digamos que inspiración o una Ajá. fuerte fanaticada, ¿no? Ya Ujú. sabes, fanfiction, como lo conocen en algunos Ah, sí, sitios. sí, sí. Ajá. Entonces, yo llegué a ese libro por cuestiones de, de mi hermana. Ujú. Ella me comentó de él y yo, pues se escucha interesante. Y me dice, pues aquí lo tengo, lo puedes leer si quieres. Y ya lo leí, ¿no? Me tomé un tiempo. Y básicamente era la misma historia, nomás que con cuestiones de zombies, ¿no? Ajá. En el mundo de este libro es básicamente igual, Ujú. simplemente está la adversidad de los zombies, de que ya ves que en aquel momento no había autos, no, o sea, Ah, era sí. caballo o carretas, entonces Ajá. el caballo como es un ser vivo y entonces atrae por el olor de la carne, de la sangre, no sé Ujú. cómo hayan desarrollado pues el monstruo del zombie, pues era común que se atrajeran por el olor y asaltaran A las personas. a las personas. Entonces, muchas veces en el libro comenta este tipo de cosas. Oye, y te quería preguntar, ¿es continuación? O sea, es como, aquí acabó Orgullo y Prejuicio y aquí empieza Orgullo y Prejuicio y Zombies, o es desde el inicio igual, Desde el pero, inicio. o sea, nada más que está esta gran, super mega gran diferencia y super mega gran agregado que son los zombies, ¿no? Así es. Empieza de Ok. principio a fin, nada más que, como te digo, la diferencia de los zombies, pues. Ajá, a los agregados. Sí, es como si tú y yo estuviéramos viviendo un mundo de zombies y la única cuestión es de que vamos armados, La sabemos diferencia. pelear, o sea, O sea, sería la misma. esta misma historia que tenemos el día de hoy, solamente que agregamos el factor zombie. Sí, Vaya. ahorita puedes escuchar los zombies ahí afuera, ¿no? O sea, Oye, ¿te gustan los zombies? Ya, saliendo un poquito del tema. ¿Qué te parecían los zombies, Dani? ¿Te gustaba la temática cuando nació Walking Dead, Zombieland, Resident Evil, que todo este zombies empezaron a agarrar un chorro de fama? ¿Te gustaba el mundo zombie, por decirlo de algún modo? me gustaba en ciertas películas, por ejemplo, la película de Will Smith que se llama Soy Soy Leyenda, leyenda, sí, buenísima. La me neta, gustaba mucho, gente tienen que ver esa película si no la han visto. me gustaba mucho por cuestiones de que podías hacer todo de día, pues. Ah, sí. Eran como un zombie vampiros, entonces me gusta ese tipo de zombies, pero están otros donde pues Están todo el día, o pues. sea, todo el día y por ejemplo el mínimo ruido ya te empiezan a buscar, pues ya te corretean, pues. Sí. Hubo Entonces, gente que supo usarlos. ¿Qué zombies te gustaban? ¿Los que eran como inteligentes o los que estaban viendo que, cerebro? ¿O te gustaban usamos los que tenían como un poquito más de cerebro? los que no tenían cerebro. Sí, neta, se te hacían más Sí, entretenidos. porque está el hecho del caos, ¿sabes? No sabes cómo Ah, van a ok. actuar. Ok, sí. Porque luego había unos muy inteligentes, ¿sí te acuerdas, no? Sí. Ah, ok. Esos eran los que a mí se me hacían interesantes. Pero decía yo, pues el chiste del zombie es que no sea tan inteligente, ¿me entiendes? O sea, como que nada más, cerebro. Y Ujú. a tope intentar conseguir lo que quisieran, ¿no? Mira, esta mosca es la protagonista del capítulo de hoy. ¿Sí es la que necesitas saber? Oye, y pues para continuar, Dani, ¿qué frase nos trajiste de Jane Austen, por favor? A ver, espérame un momento, creo que no la apunté. Dani. A ver, Podrás hackear el sistema de lo que sea, pero se te olvida lo más guardar la frase. importante. Ah, banda. De Jane Austen, que viene sacado de un libro que a Ok. mí me gustó bastante,
es, no es lo que decimos o lo que pensamos, sino lo que hacemos. Wow, me gusta, me gusta, me gusta. Es bastante lógica. Me gusta, vamos a ponernos un poquito filosóficos aquí, Dani. Preparados. No es lo que decimos ¿O pensamos? o pensamos, es lo que hacemos. Ujú. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Por ahí dicen. Sí, y hay muchas personas que se quedan en el dicho, ¿no? Y tienen toda una vida diciendo y diciendo, O pero pensando. nunca, o pensando, pero nunca hay un dicho. Dicen que si lo dices mucho, como que se ceba, ¿no? Que no se cumple. Pero yo creo que incluso aunque lo pienses mucho, pero no tomas cartas en el asunto que viene siendo lo más importante, pues nunca se va a cumplir lo que sea que quieras, ¿no? Y pensándolo, te va llevando y te va llevando a un punto en que simplemente vas a estar soñando. Exacto. ¿Y sabes qué quiero agregar referente a este punto? No me acuerdo en qué libro fue, pero fue en un libro, estoy seguro que fue en un libro. Y dice que si yo te cuento a ti una buena idea que tengo para mi Ujú. futuro o para un proyecto o lo que sea, y te la estoy contando y tú me dices, Alan, qué padre. Y ya que recibí tu aprobación, voy con Jessica, mi novia, y le digo, hey, amor, fíjate que tengo esta frase, perdón, este proyecto, esta idea. ¿Qué opinas? Ah, amor, está muy bien, me gusta. Voy con mi mamá, hey, mamá, qué padre, hijo, muy bien. Dicen que empiezas a recibir como cierta aceptación y tu cerebro segrega gusto por esa aceptación, entonces la compartes la cantidad de veces que sea necesario y a fin de cuentas ya no necesitas conseguirlo realmente porque como ya recibiste un chorro de elogios, un chorro de comentarios positivos a tu persona, ya ni siquiera tu cerebro dice, pues hay que cumplirlo para tenerlos de verdad, ¿no? Ya los Ujú. tuve por haberla estado esparciendo la idea, pues. Sí, así Entonces, es. a fin de cuentas te quedas con lo que hubo aquí y no hubo nunca acción, pues. Sí, tomando el ejemplo de Jane Austen, que pues empezó muy chica Sí. escribiendo teatro, y más bien el teatro era para cuestión de hobby en este De caso, diversión, sí. de diversión para ellos y su familia, que pues eran 8 hermanos y dos Oh, sí. nomás eran mujeres y está incluida ahí Jane. Ujú. Entonces, imagínate en un lugar donde pues no hay televisión ni nada de ese tipo de distracciones, entonces, Era un buen hobby, era un buen hobby. ¿cómo le haces? O sea, Ajá, lo único que piensas es que pues tirarte a a la escribir. tierra, yo qué sé, ¿no? Y pues poderte a trabajar, yo que no sé, no Ajá, se me ocurre. Entonces, imagínate, pues ese es un buen hobby, pero pues le empezó a gustar mucho y empezó a hacer y empezó a hacer y empezó a hacer y entonces estuvo diariamente, me imagino, ajá. pues nunca se cerró a que qué me dirán, ¿no? Porque incluso la prima le decía, hey, pues públicalo, ¿no? Ajá, Públicalo. sácalos de aquí. Sí, que no, que todo el mundo conozca tu arte, ¿no? Sí, Entonces, me encantó el papel que juega la prima en este momento, porque si no hubiéramos tenido esta prima, ujú, probablemente no tendríamos una Jane Austen el día de hoy de quién hablar. ujú, así es. Entonces, tal vez puedes estar un tiempo en que sí, pues lo estás pensando, lo estás pensando y lo estás pensando. Y luego necesitas un poco de empujón, ¿no? Claro. Sí, 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 claro que sí. Pero o sea, me gusta el hecho de decir, o sea, es que puedes tener la mejor de las ideas, puedes decir la mejor de las ideas, pero si tus acciones no van enfocadas a eso, nunca lo vas a lograr, pues. Porque sí es cierto, ¿cuánta gente no tendrá una idea millonaria ahí, pero por no comenzar, por delimitarse mentalmente ellos solos, pues no están consiguiendo nada, ¿no? Ujú. Porque me llama mucho la atención Jeff Bezos, el güey este de Amazon, se Amazon. llama Amazon. Pues tiene que empezó con un escritorio de madera y ni siquiera era de madera, era una mesa, era una puerta, perdón. Ujú, Empezó con una puerta como escritorio. Entonces, puedes tener la mejor de las ideas, pero si no empiezas poquito a poquito, pues nunca vas a conseguir nada, ¿no? La neta, por los libros que he estado leyendo últimamente, dice ahí, no importa cómo empieces, pero empieza, pues. Y luego ya, ahorita estoy leyendo un libro que te recomiendo, de hecho, a ti y a todo mundo quien escuche esto, a este programa, que se llama La regla de oro de los negocios. El podcast pasado lo mencioné, pero es que me encanta. Y dice que si quieres cosas buenas, tienes que trabajar bien, pero si quieres cosas fenomenales, tienes que trabajar fenomenalmente, ¿no? Entonces, pero dice, y dice, comienza. Y poquito a poco te vas a ir dando cuenta que tu proyecto tiene un camino correcto, tiene ganas correctas y vas a irte pues volviendo un poquito más y vas a empezar a trabajar más, 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 hasta que empieces a trabajar de un modo extraordinario para que puedas tener resultados extraordinarios. Y creo eso, me gusta, porque mencionas esta frase, en el aspecto de que, pues, no importa la idea que tengas. O sea,
Y te lo digo así, ¿cuántos puestos de dogos, cuántos puestos de perches, cuántos puestos de lo que sea existen en el mundo? Y puedes tener tú la idea de poner otro perche, otro dogo, otro lo que sea, y a fin de cuentas, si no empiezas, pues nunca lo vas a tener, ¿no? Sí es. Me gusta la frase. Sí, también me recuerda mucho al libro de Hábitos Atómicos, que Ujú. ya te lo he recomendado, Sí, 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 de hecho, lo tengo en la lista. que en pocas palabras hay una pequeña, ¿cómo se dice? Capítulo que menciona que para ser mejor o llegar a un punto en el que quieres llegar, tienes que hacer cosas, ¿no? Ajá, así es. Pero el libro te dice que tienes que ir, pues haciendo, armar un plan, ¿no? Tal Ajá, vez, como te digo, tal vez un día no quieras ni levantarte de tu cama, ni así es. quieras pensar nada, pero tal vez si lo haces o haces una pequeña fracción, en este caso un 1%, digamos, de que das un 1% pues para llegar a tu meta, ¿no? Sí, me gusta. Tienes que dar 100 pasos para llegar a la meta, ¿no? Pero tienes Ujú, que dar. Y es un pequeño cambio, pues un 1%. Entonces, digamos de que tú quieres ser un artista. ujú. Entonces, si haces todos los días del año un dibujo, vas a hacer 365 o 6 A la dependiendo del año, bestia. Y bisiesto. tocaste, bueno, como dato curioso, pues Dani es mi mejor amigo desde la preparatoria. Y en mi cumpleaños pasado me regalaste el libro que se llama Tiende tu cama, que lo Ujú, escribió un ex marín de Estados Unidos. Y habla de eso, porque él dice, es que si ves que una batalla es muy grande, fractúrala la cantidad de veces necesaria. Y ahorita dices tú, y es que si haces un dibujo al día, tienes 365 dibujos al final del año. ujú. Que, que como hábito, pues eso te va a llevar a ser mejor cada dibujo, ¿no? Pero mi punto, Diariamente te va a hacer mejor. ajá, diariamente te va a hacer mejor. Pero también me gustó el hecho de que si tu idea te asusta un poco, quizás puedas fracturarla lo que es necesario, así como dices tú, y dar un pasito al día, ¿no? Ujú. Tal vez, por ejemplo, yo que empecé el gym, ¿no? Para mí que yo soy un enclenque, si soy una persona pues delgada, tenía la noción de que pues iba a llegar y pues a ver cómo me pongo, ¿no? O sea, qué Ajá, pesas tengo y realmente me puse la meta de que pues voy a ir y con que ya vaya, o sea, con que me cambie, ya ya es tengo, ganancia. ya es ganancia. Entonces me Sí. cambiaba y era momento de decidir de que pues tengo que ir, ya me cambié. O sea, Cuando comencé a correr, porque pues corro 5 kilómetros diarios, era lo mismo, fíjate, cuando yo empecé a correr era de, como me levanto para salir a correr a las 5, me levanto a las 4:30. Es como de que, pero ya ha cambiado, ya cambia la cosa. Y decía yo, ya parado allá afuera. Y todavía dentro de mí me decía, y es que si no los corres, camínalos, Alan, camínalos, pero muévete esos 5 kilómetros que quieres moverte. Y lo decía, pero ya estando ahí, pues ya te motivas, ¿no? Y ya comienzas. sí, Entonces, realmente, claro, claro que el ser humano se cuestiona a sí mismo sí, y claro, también está el factor de que pues ¿cómo es el síndrome del impostor? De que piensa sí. uno que no puede hacerlo. Entonces yo recomiendo también ampliamente y también me lo digo a mí mismo cada día, Ujú, que es tal vez este día no fue el mejor, ok. pero si avanzó 1% de mi camino, pues, o 0.5, pero ya avancé algo. Yo me lo pongo, bueno, como maestro, ¿no? Yo le digo mucho a mis alumnos, por ejemplo, si tú quieres leer un libro, no importa el grosor que tenga el libro, pero si lees un capítulo al día, te puedo apostar que no vas a estar leyendo un libro de 365 capítulos. Entonces, si lees un capítulo al día o 2, te lo vas a acabar rápido. Pero aquí viene la palabra clave también, que es constancia. Entonces, si tú estás leyendo realmente 2 capítulos, pero si estás leyendo un capítulo al mes, un capítulo cada 2 meses, ya ni siquiera te vas a estar acordando de qué estás leyendo, pues, vas a recordar el título, pero, le dijo hola a la torre, ¿a quién le está diciendo hola? ¿Me entiendes? Claro, Entonces, la constancia la constancia, la dedicación y las ganas de avanzar, ¿no? así es. Entonces, me imagino que todos vamos a pasar por un momento de crisis. Sí, claro. Entonces, hay que ver cómo crecer, cómo estructurar nuestro plan para, pues, crecer como personas, claramente está. Sí, 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 tienes toda la razón ahí. Dani, para finalizar, ¿deseas agregar alguna conclusión? ¿Deseas decir algo final? ¿Tienes alguna red social que quieres que alguien busque, a quien le llame la atención? ¿Algo? Mm, Pues tengo mi red social de Twitter, ¿De Twitter? Twitter, ¿El pajarito? Twitter, el pajarito.
que es Ahorita anda caliente Twitter, ahorita anda muy fuerte Twitter en estas últimas fechas, ¿no sientes? Sí, sí, claro. Ahorita está la fecha del, del funado. Exacto. Entonces, ¿tu Twitter, Dani? Daniel L. López, de Ok, López, pero sin la E, ok, perfecto. y es todo. Y es todo. Ok, Dani, entonces muchas gracias por haberme acompañado el Un día de hoy. gusto. Gracias por haber sido mi segundo invitado y también, pues, espero volver a invitarte muy pronto y que accedas. Y igual, le pregunté a Gilberto, ¿tú tenías alguna segunda opción, Dani? ¿Tenías a alguien más pensado? Me encanta Julio Verne. Ok, entonces queda apartado Julio Verne. Sale. Y para finalizar, Dani, perdón, pues yo soy Alan Durazo. ¿Me ayudas con el abrazo? Un abrazo. Yo soy Alan Durazo. Listo, es todo, Dani. Gracias. ¿Y qué? ¿Cómo te sentiste? Normal, es como estar hablando con un compa, güey. Perfecto.